Hola, bienvenido al podcast de Davo Guzmán. Inspira tu vida con estas reflexiones, ponlas en práctica y compártelas en tus redes sociales. Seguramente serán de bendición para alguien más. ¿Se acuerdan de aquella serie de los pitufos? ¿Se acuerdan del pitufo pesimista? Ese pitufo que era como el pitufo del no lo lograremos, ¿verdad? Yo creo que en alguna ocasión de tu vida, quizá ha sido ese pitufo no lo lograremos. En mi caso sí, yo creo que en algunas ocasiones he sido ese pitufo de no lo lograremos. Mi esposa a veces me dice, ay hombre, ya vas a empezar con tu no lo lograremos. Y a veces resulta que nos ponemos en ese plano, en ese tono, ¿verdad? Nos pasa en ocasiones a todos. Y bueno, ustedes saben que este es un podcast de carácter cristiano y vemos todo a la luz de la Biblia, desde la perspectiva de Cristo. Y entonces tampoco se trata en este podcast de hablar de optimismo y de pesimismo, pero sí de ver la vida a través del Evangelio, en donde en donde la Biblia nos muestra que Cristo ha vencido la muerte y con eso nos hace más que vencedores y merecedores de una vida abundante. Pero, ¿será que nos sentimos merecedores de eso? Porque en el terreno espiritual debemos recordar que la Biblia nos recuerda que no lo merecemos. En primera instancia, como seres humanos, no lo merecíamos más bien. Nos merecíamos estar distanciados de Dios. Pero por su gracia es que pues ahora somos merecedores de esa vida abundante. ¿Estamos viviendo así? Esa sería la pregunta. ¿Estamos viviendo una vida abundante? ¿O más bien nos sentimos como muertos? De hecho, ese es el título de este episodio, de este podcast. ¿Te has sentido como muerto? Ese es el título. Y bueno, ese es el título porque está basado en el texto bíblico que es el Salmo 88:4. El texto bíblico base de esta ocasión es el Salmo 88:4. Y este salmo dice, estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Lo voy a repetir. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. ¿Te has sentido así? Fíjate que este salmo lo compuso, permítame tantito, Emán el Ezraíta. Y este personaje, Emán el Ezraíta, él fue el que compuso este canto y se basó en una melodía que ya se usaba en aquellos tiempos y la melodía era el sufrimiento de la aflicción. Chéquense el nombre, nada más con el nombre ya sabemos el tono emocional que trae este salmo. La melodía era el sufrimiento de la aflicción. Y este salmo era un cántico que se entonaba, ¿verdad? Y bueno, ¿quién era Emán? Emán era hijo de Joel, era nieto del profeta Samuel. Ya nada más con esto nos damos cuenta que tenía toda una serie de influencias, ¿verdad? Ya de carácter espiritual, ¿verdad? Desde el profeta Samuel era su abuelo hasta sus días, ¿verdad? De hecho, él fue un importante músico y vidente en los días del rey David. No solamente tenía toda esa influencia espiritual, sino que era músico importante y vidente en los días del rey David. Esto de ser vidente no era otra cosa más que de ser sabio, ¿verdad? No esa clase de videntes que luego conocemos por ahí, ¿verdad? Que adivinan cosas y ese tipo de cosas. No, sino con un carácter de sabiduría. Hay más de un hombre con ese nombre de Emán en la Biblia, pero parece que Emán, el ezraíta, era un levita, por todas estas características que estamos viendo de cómo él había compuesto este salmo, tenía sabiduría, y aparte también tocaba los címbalos y la trompeta y era cantante. Entonces con esto lo conecta con Emán, precisamente el levita, y le da todo este carácter de esa persona de la cual estamos hablando. Ahora, él también tuvo 14 hijos y 3 hijas y a través de ellos fundó una banda para el servicio en el culto público. Entonces, si se fijan, era un hombre que estaba pues bien metido en el digamos que en ese mover de lo que era la iglesia en ese momento, en ese mover de la cuestión sacerdotal
del pueblo hebreo en aquel entonces. Entonces podemos notar cómo este hombre que era un compositor, que era un sabio y un vidente, cómo es posible que él tuviera esta manera de pensar, esta manera de escribir, esto de estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. ¿Te das cuenta cómo puede suceder? Quizá tú también tengas una vida cercana a Dios, una vida donde estás envuelto a lo mejor por toda una serie de amigos y una familia que pues es muy cristiana y constantemente están hablando de la palabra, de la Biblia. Sin embargo, llegas a caer en este tipo de pensamiento de sentirte mal, de sentirte triste, de sentirte como muerto, ¿verdad? Con todo este contexto que damos acerca de quién escribió este salmo y con lo que vamos a ver ahorita de qué es lo que dice el salmo en todo ese capítulo, nos damos cuenta de que este salmo mantiene un espíritu derrotado y depresivo. No es como esos salmos que pues terminan reconociendo y declarando alguna cualidad de Dios, de la grandeza de Dios. El salmista en esta ocasión se mantiene ensimismado, atrapado, sin lograr ver una forma de escapar de esa emoción. Y miren, vamos a pasar a ver precisamente así por bloques este salmo. Y primero podemos ver en el versículo 1 y 2. Vamos a leer ese versículo 1 y 2. Y dice así: Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Aquí podemos notar claramente cómo el salmista tenía una vida devocional. Entonces fíjense cómo no nada más tenía una influencia espiritual, sacerdotal por quienes le antecedieron a él, no solamente tenía una familia que estaba dedicada a Dios, él como persona estaba dedicada a Dios, incluso era consejero del rey David, era uno de los 4 consejeros, se cree que los que saben dicen que era uno de los 4 consejeros del rey David con esa sabiduría que le caracterizaba a este Emán el Ezraíta, y sin embargo con todo eso y teniendo una vida devocional, cae en la tristeza, cae en la escritura de este salmo. Esto es algo muy interesante que podemos ver y se resalta aquí en estos 2 versículos cómo él tenía esta vida devocional. Entonces estamos entendiendo todo este contexto. Ahora en el versículo 3 al 7, dice así estos versículos 3 al 7, dice: Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me has cercado. Y aquí en esta parte podemos ver cómo en este del 3 al 7, cómo una vida devocional no le quitó a este salmista las dificultades. No se trata de que tengo una vida devocional en las mañanas, me pongo a orar, leo la Biblia y ya me va a ir súper bien en la vida. No, vamos a seguir teniendo dificultades, pero vamos a saber cómo actuar en medio de ellas. Tampoco significa que la muerte no va a rondar nuestra vida y que por lo mismo no nos vamos a sentir como muertos, como olvidados por Dios. Va a haber ocasiones en las que va a suceder y así pasó esto. Y tenemos que decir también que de alguna manera este salmo está profetizando lo que Jesucristo iba a sentir cuando estaba ahí en la cruz del Calvario, se estaba sintiendo olvidado por Dios. Y esto es algo muy, pero muy importante y es hermoso también, porque esto hace que nos conecte con Cristo o Cristo más bien se conectó con nosotros, porque entonces sabemos que Cristo, así como nosotros, no estamos confiando en alguien que no ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido o lo que sufriremos, sino que Cristo sufrió lo que nosotros hemos sufrido o algún día vamos a sufrir. Ahora el versículo del 8 al 10 dice así, del 8 al 10 dice así: Alejaste a mis amigos,
al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? Y aquí en estos versículos del 8 al 10 podemos ver cómo el salmista, ¿verdad? Dice que se alejaron sus amigos, se sentía atrapado y sin escape, estaba prácticamente inconsolable. Y otra vez podemos ver ahí a Jesús. ¿Se acuerdan cómo Pedro le negó? ¿Alguna vez nosotros probablemente, como queriendo o no queriendo, le hemos negado? Al evitar poner algo, al evitar decir algo para que no me vayan a decir nada, le hemos negado. De alguna manera, esto nos está llevando a vivir lo que Cristo vivió, a recordar lo que Cristo vivió ahí en la cruz. Este salmista está diciendo lo que él estaba viviendo, lo estaba expresando ahí, pero también estaba reflejando de alguna manera lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario. Ahora, versículos del 11 al 14 dice: ¿pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué me escondes tu rostro de mí? Otra vez regresando a la cruz, ¿te acuerdas cuando Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero pensando en el salmista, yo creo que de alguna manera él está diciendo: oye, ¿estás viendo, Dios, cómo me siento atrapado, como muerto? ¿Cómo quieres que anuncie de tu amor inagotable? ¿Cómo quieres que proclame tu fidelidad? Le decía, ¿cómo quieres que hable de tus obras maravillosas, que cuente de tu justicia? De alguna manera puedes pensar en este salmista, como él decía, pues ¿cómo quieres que yo esté desarrollando este ministerio si me siento así de esta manera? ¿Te ha pasado? ¿Eres tú servidor en la iglesia? ¿Eres tú una persona que trata de ayudar, de colaborar ahí con tu familia o en la iglesia espiritualmente, y a veces te sientes así? No te sientas mal. Yo mismo no me debo de sentir mal cuando a veces me siento así, porque es algo que puede llegar a pasar. Es algo que Cristo sufrió en la cruz. Es algo que Él vivió en la cruz, pero Él logró vencerlo. Cayó hasta la muerte. Jesucristo no nada más se sintió como muerto. Jesucristo murió por nuestro pecado, pero después resucitó. Pero veamos ahora lo que dice el versículo 15. Y aquí me gusta mucho encontrarme de pronto con algo que resalta a mi vista. Y aquí en el versículo 15 dice: desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Yo aquí reflexiono cómo este salmista aquí viene y como que subraya todo lo que hemos comentado, porque resalta a la vista una parte donde comenta esto de que desde su juventud se siente así. Esto dice mucho. Esto nos habla de una dinámica de ruegos constante, de años, donde las quejas es lo que predomina, pero nunca se reconoce la grandeza de Dios. No sé cómo haya sido la vida del salmista, no habla mucho acerca de esto la Biblia, pero podemos ver estas quejas en este salmo y no vemos una resolución, como lo decía hace ratito, como con esa manera en la que los salmos luego resuelven y terminan adorando a Dios. Este no es el caso, este salmo no habla de eso, solamente es como una dinámica de ruegos constante, ¿verdad? Es una dinámica más bien de quejas, ¿verdad? Donde él está ahí quejándose ante Dios. ¿Cómo andamos nosotros con esto? ¿Cómo andamos nosotros con esto en relación a que nos pasamos renegando y renegando de todo lo que nos pasa y no logramos sobrepasar esa barrera que nos impide dejar que la grandeza de Dios se manifieste en nuestras vidas? Así como lo comento, como en otros salmos, donde sí los salmistas
muestran su agonía, muestran su angustia, muestran su desesperación, pero luego terminan adorando a Dios y decir, pero Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Nos quedamos en esa parte nada más y no logramos sobrepasar esa barrera de la queja? ¿O estamos logrando pasar al siguiente nivel donde muchos salmos expresan la grandeza de Dios y terminan adorando al Señor? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Oraciones de quejas? ¿U oraciones de quejas pero que terminan adorando a nuestro Dios? Porque es muy probable que esto ocurra, porque no nos sentimos merecedores del amor de Dios. A pesar de todo el tiempo que llevamos de vida cristiana, seguimos en el mismo territorio donde están los renegados, o los renegadores, por así decirlo, en lugar de estar en el territorio de los adoradores. ¿Dónde vamos a estar? Después de escuchar estas palabras, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde quiero estar yo? ¿En el terreno de los renegadores o en el terreno de los adoradores? Cristo sufrió ahí en la cruz. Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego culminó su objetivo, murió en la cruz y luego resucitó y nos dio vida y vida en abundancia. Cristo nos ha hecho merecedores. Su sangre nos ha limpiado y ahora tenemos acceso a la misericordia de Dios. Evitemos entonces sentirnos como muertos. Recordemos que tenemos vida y vida con abundancia. Evitemos una vida donde las quejas superen la adoración. La exaltación a Cristo es la que marca una diferencia en nuestro estado de ánimo. Reconocer la grandeza de Dios destruye las fortalezas que hemos levantado contra Él. Y no es solo neurociencia, es una acción espiritual que está altamente comprobada. Si tú alabas al Señor, si tú bendices su nombre, si tú exaltas a Dios, toda esa alabanza va a cambiar tu estado de ánimo. Y no es neurociencia, es un movimiento espiritual profundo que está ocurriendo en tu alma, en tu ser. Está removiendo esa alabanza, todo lo que está estorbando, y estás logrando pasar de ese territorio de ser un renegado, de estar nomás renegando, a pasar ese territorio de ser un adorador. Yo espero que así sea, que todos pasemos de ese territorio renegado al territorio de adorador. Que así sea. Si así lo hacemos, nos va a ir muy bien. Dios te bendiga.